de la cavidad orbitaria, tiene la forma de una pirámide, base anterior, vértice posterior, paredes, superior, inferior, lateral y medial, en el caso de la pared superior, hueso frontal y esfenoides ubicado en la parte superior, el piso sobre todo conformado por el hueso maxilar, las paredes laterales conformadas por el hueso malar y ala mayor del esfenoides, y la pared medial, como la podemos ver aquí, está constituida por múltiples huesos. De adelante hacia atrás tenemos el hueso maxilar, luego el hueso lagrimal o unguis, lámina papirácea del hueso etmoides y también el cuerpo del hueso esfenoides formando esta pared de la cavidad orbitaria. Como decíamos, base anterior, vértice posterior, los agujeros que más se relacionan con esta cavidad orbitaria, agujero óptico, que como lo manifestamos al inicio, nervio óptico, arteria oftálmica son los que los van a atravesar, hendidura esfenoidal, algunos le llaman fisura orbitaria superior, por ahí pasa el 3, 4, 6, quinto 1, y otro es la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenoidal o esfenomaxilar, como la vemos aquí. Esta es otra imagen de la fosa orbitaria. Como ven, la fosa orbitaria por arriba se relaciona con la cavidad craneal, específicamente con el piso de la base del cráneo. De ahí que una fractura a nivel de la base del cráneo puede comprometer el techo de la órbita y lesionar estructuras de la cavidad intraorbitaria. Asimismo, haciendo este corte coronal de los huesos del cráneo, podemos ver la cavidad orbitaria nuevamente, derecha e izquierda, y en el centro las fosas nasales. El hueso que permite dividir fosas nasales hacia la línea media de cavidad orbitaria hacia afuera corresponde al hueso etmoides, y específicamente la lámina orbitaria, o también conocida como lámina papirácea del etmoides. Por arriba de la órbita tenemos a lo que es las fosas craneales y hacia abajo los senos maxilares. Y esta imagen sobre todo va en relación a algo de un caso clínico que está puesto en una pregunta. Dice, un paciente que sufre un traumatismo encefalocraneal y un traumatismo facial, se le palpa enfisema subcutáneo alrededor de la región periorbitaria. Te dicen, ¿qué pared de la fosa orbitaria tendría que haberse fracturado para permitir que este paciente tenga enfisema, tenga aire en las partes blandas de la fosa orbitaria? Ese aire únicamente ¿de dónde puede provenir? De las fosas nasales. Y específicamente, ¿qué pared es la que divide fosas nasales con fosa orbitaria? Aquí la vemos, el etmoides, la lámina papirácea o lámina orbitaria del etmoides. Si esto ocurre, el aire de las fosas nasales se mete a la órbita, se mete a los tejidos circundantes y provoca ese enfisema. El globo ocular va a presentar tres capas o tres envolturas. De afuera hacia adentro, la capa externa o capa fibrosa, que a su vez está constituido por dos partes. 5/6 de esta capa fibrosa están constituidos por la esclerótica, es la parte blanca del ojo, y el sexto restante está constituido por un lente transparente que se llama la córnea. La córnea, recordemos que es avascular, totalmente transparente, que permite el paso del impulso luminoso a través de él hacia el interior del globo ocular. La capa fibrosa, esclerótica y córnea, recordemos, inervada sensitivamente por el quinto 1. Y es el reflejo del quinto 1 y específicamente la rama nasociliar la que percibe el reflejo corneal que se evalúa en los pacientes que se quiere descartar muerte cerebral. La segunda capa, capa vascular, se caracteriza por tener tres elementos. El primero de ellos se llama coroides, que es las 2/3 partes de toda esa región. Se le llama coroides o úvea debido al color que tiene, y esto en relación a los múltiples capilares y plexos vasculares arteriales y venosos que constituyen esta capa. La segunda región es esta, la que se denomina cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar está caracterizado por tener estos dos elementos, músculo ciliar y los procesos ciliares. El músculo ciliar va a sostener y va a modificar la forma que tiene el cristalino. ¿Y esto para qué? Si un paciente hace una visión de cerca o una visión de lejos, el cristalino modifica, se estira o se abomba. Y esto va en relación a la contracción y a la relajación del músculo ciliar. Es decir, la acomodación de vista lejos, vista cerca. Los procesos ciliares también son muy importantes porque los procesos ciliares son los que se encargan de producir el humor acuoso. Y recordemos que el humor acuoso es uno de los líquidos que se encuentra dentro del globo ocular. El tercer elemento que forma la capa vascular se llama el iris, lo vemos a este nivel. Tiene la forma de un diafragma, de forma circular, un orificio en el centro. Recuerden que el orificio que está en el centro del iris se llama pupila. El iris, asimismo, también presenta músculos. ¿Qué músculos encontramos dentro del iris? El iris tiene un músculo que se llama el esfínter de la pupila y otro músculo que se llama el músculo dilatador de la pupila. Cuando el músculo esfínter de la pupila se contrae, ¿qué es lo que hace? Hace que la pupila se haga pequeña y eso se llama miosis.
Cuando el músculo dilatador de la pupila se contrae, la pupila se ensancha y eso se llama midriasis. Y esto bajo efecto neurovegetativo. Si tengo un efecto colinérgico, es decir, un efecto parasimpático, ¿cuál de los dos músculos trabaja? El músculo esfínter de la pupila. Es decir, la miosis es un efecto colinérgico, un efecto parasimpático. Muy diferente del efecto adrenérgico o efecto simpático, que es para el músculo dilatador de la pupila y la midriasis. Recordemos que el iris, aparte de tener músculo, aparte de formar la pupila, el iris también se caracteriza de tener una pigmentación diferente y es lo que varía del color de una a otra persona. La tercera y última capa, que es la capa más profunda, que aquí la vemos en amarillo, es la capa nerviosa. Y en pocas palabras, ¿de qué estamos hablando? De la retina. Y la retina tiene dos porciones, una porción visual y una porción no visual. La retina visual es la que se encuentra por detrás del cuerpo ciliar y es la única que tiene receptores que permiten captar imágenes en el paciente. Porque también hay retina cubriendo el cuerpo ciliar y también hay retina cubriendo el iris. Pero esta retina que cubre el iris y el cuerpo ciliar no tiene receptores, por eso se le llama porción no visual. Adicionalmente a esto, la retina, si yo hago el fondo del ojo como lo vemos en esta imagen, voy a encontrar dos elementos. Uno ubicado justo en el polo posterior, en el centro del polo posterior del globo ocular. ¿Cómo se llama esto? Se llama mácula. La mácula corresponde al punto de mayor o de mejor visión de la retina, y es porque acá hay mayor cantidad de conos y bastones y de receptores en general. El segundo elemento que yo voy a ver en el fondo del ojo está ubicado acá. Esta es la papila óptica. ¿Qué cosa es la papila óptica? Es el extremo anterior del nervio óptico. Y recordemos que un nervio óptico, mediano, vago, nervio axilar y demás, los nervios, ¿qué cosas son? La estructura, la longitud del nervio, ¿qué cosas son? Son axones. ¿Y los axones qué cosa hacen? Captan o transportan la información. Simplemente la transportan. Por lo tanto, la papila óptica, que es un montón de axones, solamente recoge lo que la retina ya captó, lo que la retina ya percibió y lo envían a través del nervio óptico hasta el cerebro. Por lo tanto, la papila óptica también, ¿cómo se le llama? Punto ciego, porque aquí no hay receptores. El lugar donde sí los hay es en la mácula y es aquí donde está el punto de mejor visión. ¿Qué más? Asociado a la papila óptica, ¿qué cosa encuentro? Encuentro las ramificaciones de la arteria central de la retina. Y recordemos que esto tiene que ser valorado sobre todo en los pacientes que tienen diabetes para la retinopatía diabética en general. Listo. Seguimos con esto del globo ocular. Recuerden, ¿qué líquidos son los que se encuentran dentro del globo ocular? Humor acuoso y humor vítreo. Son dos líquidos que encontramos. Primero vamos a hacer una división en compartimientos del globo ocular. Ahí está. Este plano, esa línea roja, ¿a través de qué estructura ha pasado? A través del cristalino. Por lo tanto, yo voy a tener dos compartimientos aquí. Uno que va desde la córnea hasta el cristalino y otro que va desde el cristalino hasta el polo posterior del globo ocular. ¿Cómo se llaman? Se llaman compartimiento anterior y compartimiento posterior. Notablemente asimétrico, más grande es el posterior. ¿Cuál es la diferencia? En el compartimiento anterior, ¿qué encuentro? Humor acuoso. En el compartimento posterior, ¿qué encuentro? Humor vítreo. ¿Quién me lo divide? Cristalino. Seguimos haciendo nuestras divisiones. Me dedico solo al compartimiento anterior. ¿Qué cosa encuentro? Nuevamente, aquí está la córnea, aquí está el cristalino y ahora, en medio de los dos, ¿qué tengo? El iris. Por lo tanto, mi compartimiento anterior queda dividido en dos espacios. Uno ubicado entre la córnea y el iris, y esto se llama cámara anterior, y otro entre el iris y el cristalino, que se llama cámara posterior. En ambas cámaras, que pertenecen al compartimiento anterior, ¿qué líquido encontramos? Humor acuoso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? La circulación del humor acuoso. ¿Qué sucede? El humor acuoso, ¿dónde se produce? En los procesos ciliares. De los procesos ciliares, ¿a qué cámara se localiza? Primero, cámara posterior. Atraviesa la pupila, se va a la cámara anterior, y cuando está en la cámara anterior se dirige al ángulo formado entre el iris y la córnea. Este ángulo se llama el ángulo iridocorneal. Y en ese ángulo iridocorneal, ¿qué cosa encontramos? Encontramos el canal de Schlemm. ¿Qué cosa es este canal de Schlemm? Es el lugar por donde se drena o se evacúa todo el humor acuoso. Y a través de ese canal, el humor acuoso se va a la sangre venosa. Y de esa manera se evacúa y se drena todo el humor acuoso. ¿Qué pasa si este ángulo es demasiado cerrado, es demasiado estrecho? ¿Podría drenarse adecuadamente el humor acuoso que se está produciendo constantemente a lo largo del día?
Obviamente que no. ¿Y qué va a pasar? El humor acuoso se va a comenzar a llenar dentro de la cámara anterior, va a producir una hipertensión intraocular. ¿Y esa patología cómo se llama? Eso es el glaucoma, donde dicen glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. Precisamente este es el ángulo al cual hacen referencia. Y esta es la circulación del humor acuoso. Recordemos que hay los llamados medios refringentes del globo ocular, es decir, algunas estructuras anatómicas, y no solo elementos sólidos, sino también líquidos, que van a permitir el pasaje del impulso luminoso para que llegue de la mejor calidad posible a la retina, este sea captado por la retina y posteriormente identificado en el lóbulo occipital del cerebro. ¿Cuáles son esos medios de refringencia? Tenemos primero la córnea, luego viene el humor acuoso, luego viene el cristalino y luego viene el humor vítreo. Por todos esos elementos va a transportarse, va a atravesar el impulso luminoso previo a la captación en la retina y luego posteriormente llevarlo hacia el lóbulo occipital del cerebro. Si alguno de estos medios se encuentra alterado, por ejemplo, si un paciente tiene una catarata en el cristalino, ¿el impulso luminoso podría pasar adecuadamente? Obviamente que no. Y esto va a provocar trastornos en la percepción de las imágenes en el paciente, hasta que sea corregido. Esto sí es algo que siempre pregunta, tanto con respecto a inervación y con respecto a función. Recuerden que el globo ocular, aparte de tener músculos, el músculo ciliar, aparte de tener el músculo esfínter de la pupila, aparte de tener el dilatador de la pupila, existen músculos que están por fuera del globo ocular. ¿Cómo se llaman? Se llaman extrínsecos del ojo. Los intrínsecos son los ciliar, esfínter y dilatador de la pupila. ¿Cuál es la diferencia? Esos músculos son músculo liso. Y si es músculo liso, ¿qué tipo de inervación tiene? Simpática y parasimpática. En cambio, estos músculos es musculatura estriada. ¿Quién los va a inervar? Nervios craneales. Tercero, cuarto y sexto. ¿Qué músculos estamos hablando? Los rectos. ¿Cuántos rectos son? Son 4 rectos. Superior, inferior, interno y externo. Oblicuos, 2, mayor o superior, menor o inferior. Y un último músculo que se llama el elevador del párpado superior. Todos ellos músculos extrínsecos del ojo. Musculatura estriada inervada por pares craneales. 3, 4, 6. Listo. Pasamos acá. Recordemos que los músculos rectos, todos van a estar unidos en la parte posterior a través de un tendón, que se llama el anillo tendinoso de los rectos, o para los que les gustan los epónimos, el anillo de Zinc, que es un anillo, es un círculo formado por los tendones de los músculos rectos a través del cual van a pasar algunos elementos. Miramos la fotito. Agujero óptico. ¿En qué hueso estaba? Esfenoides. ¿Qué estructuras atraviesan el agujero óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. Listo. ¿Qué más? Hendidura esfenoidal. ¿Quién pasa por la hendidura esfenoidal? 3, 4, quinto 1 y 6. Hendidura esfenomaxilar, sobre todo por acá pasa una vena. Entonces, miren, ¿qué sucede? El anillo de Zinc, o el anillo tendinoso de los rectos, es un círculo que compromete todo el agujero óptico y también compromete parcialmente la hendidura esfenoidal. Es decir, los elementos que atraviesan el anillo de Zinc, algunos de ellos están pasando por la hendidura y también por el agujero óptico. Listo. Comenzamos a ver lo que ya habíamos indicado. Agujero óptico, segundo par. ¿Quién más estaba ahí? Arteria oftálmica. Por lo tanto, si te dicen qué elementos o qué arteria pasa a través del anillo tendinoso de los rectos o anillo de Zinc, es la arteria oftálmica. Y hasta ahorita lleva un nervio óptico. ¿Qué otras estructuras pasan? 1. El tercer par craneal, motor ocular común, cuando atraviesa el anillo de Zinc, ya no está como un tronco común, sino está dividido en un tercero rama superior y en un tercero rama inferior. Por eso se ve así. ¿Qué más? Nervio nasal o nasociliar. Recuerden, el nervio nasal o nasociliar, ¿rama de quién es? Del quinto, 1. ¿Qué más encuentro? 6. Y vean, todos estos elementos son los que atraviesan el anillo de Zinc o anillo tendinoso de los rectos. Tercero, segundo, sexto y el nervio nasal o nasociliar. Todos estos adicionados a la arteria oftálmica. ¿Dónde están el resto? El cuarto par está por fuera del anillo, el nervio frontal por fuera del anillo y el nervio lagrimal también por fuera del anillo. Las venas oftálmicas superior e inferior, obviamente también por fuera del anillo de Zinc. Aquí lo vemos nuevamente, miren, aquí está, este es los músculos rectos.
anillo tendinoso de los rectos y los elementos que pasan por alguno de ellos. Una forma de recordarlo. Recuerden que tercer par craneal, ¿cómo se llama? Motor ocular común. Sexto, motor ocular externo. Entonces, mira, 3 sílabas. Mo de motor ocular común. Mo de motor ocular externo. Na de nasal o nasociliar. Esos son los elementos que pasan por el anillo de zinc asociados al nervio óptico y arteria oftálmica. Inervaciones. Primero comenzamos por los músculos que tienen inervación exclusiva por un nervio. Es decir, músculo solo por una rama nerviosa. ¿Cuáles son? De abajo hacia arriba. Sexto par. El sexto par solo inerva a un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Recto externo. Nada más. Único músculo inervado por el sexto par, recto externo. ¿Qué más? Patético troclear, cuarto par craneal. ¿Cuál es el único músculo inervado por el cuarto? Oblicuo mayor u oblicuo superior. Nada más. Esos son los que tienen inervación exclusiva. Todos los demás músculos extrínsecos, es decir, elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor, todos los demás, ¿por quién van a ser? Por el tercero. De esa forma está distribuida la inervación de estos músculos. Obviamente siempre empiezan recordando los que tienen inervación exclusiva. Sexto, recto externo. Cuarto, oblicuo mayor. Todos los demás, tercero. Esa es la inervación de cada uno de ellos. Ahora, funciones. Es difícil que nos pongamos a memorizar y decir, el elevador del párpado lleva el párpado hacia arriba. El recto superior lleva la mirada arriba y adentro. El recto inferior lleva la mirada abajo y adentro. Recto lateral hacia afuera, recto interno hacia adentro. Recuerden que tienen varias cosas que recordar. Ciencias básicas, clínicas, quirúrgicas, pediatría, gineco y demás. Y aprenderse de memoria esto, que realmente a veces no te va a ayudar, sino te va a quitar tiempo que lo podrías emplear en otras cosas. Utilizamos esta imagen. Este es un globo ocular derecho. Es decir, aquí está el ojito, acá está el pabellón auricular, aquí están las fosas nasales. Listo. Sobre mi globo ocular derecho yo voy a trazar 3 líneas. Una línea horizontal, que es esta, y 2 líneas oblicuas entrecruzadas. De esta forma. Listo. La punta de cada flecha me indica hacia dónde se dirige la mirada con respecto a cada músculo. Listo. Comenzamos por la función más sencilla de todas. La función que hacen los rectos interno y externo, que representa la flecha en sentido horizontal. Si te dicen, ¿cuál es la función del recto interno? ¿A dónde lleva la mirada? Hacia adentro. Recto externo, ¿a dónde lleva la mirada? Hacia afuera. Esta es la función más básica. En cambio, las líneas entrecruzadas me corresponde al trayecto de los oblicuos y al trayecto de los recto superior y recto inferior. Comenzamos por esta. La flecha que dirige la mirada arriba y adentro, ¿a quién corresponde? Al recto superior. El recto superior no solo dirige la mirada hacia arriba, sino dirige la mirada hacia arriba y ligeramente hacia adentro. El recto inferior es parecido. Lleva la mirada hacia abajo y hacia adentro. En el caso de los oblicuos mayor y menor, el músculo oblicuo menor o inferior lleva la mirada arriba y afuera, y el recto superior o mayor lleva la mirada abajo y adentro. ¿Y por qué los rectos internos y externos llevan la mirada solo en una dirección? ¿Y por qué los oblicuos y los rectos llevan la mirada en 2 direcciones? Porque recuerden que el globo ocular, cuando ustedes lo ven dentro de la fosa orbitaria no es así, no es horizontal. Los músculos rectos y oblicuos trabajan, crean un movimiento combinado. Entonces miren las diferentes funciones que tenemos en cada una de ellas. Hay una pregunta que seguro por ahí se la van a topar, que te dicen, cuando los rectos superior e inferior, los dos están trabajando en forma conjunta, te dicen cuál es el movimiento que resulta de el trabajo conjunto de estos dos músculos. Principio general, cuando dos músculos hacen un mismo movimiento, ¿qué pasa con el movimiento? Se sinergiza. Pero cuando dos músculos hacen movimientos opuestos, los movimientos opuestos se anulan. ¿Hacia dónde dirige la mirada el recto superior? Arriba y adentro. ¿A dónde dirige la mirada el recto inferior? Abajo y adentro. Arriba y abajo, movimientos opuestos, se anulan. ¿Qué cosa es el movimiento que es común a ambos?
mirada hacia adentro. Entonces, ¿la respuesta cuál es? El ojo se dirige hacia adentro. Y eso solo recordando las funciones de cada uno de ellos. Vamos a la cavidad oral. Dentro de la cavidad oral vamos a encontrar un órgano muy representativo, que es la lengua, un órgano netamente muscular y que aparte tiene sensibilidad y también tiene inervación sensitiva, motora y gustativa sobre todo. Las partes que tiene la lengua, tiene una raíz localizada en el piso de la boca, tiene un cuerpo y el cuerpo presenta dos caras, una superficie superior o dorsal, una superficie inferior o ventral. Siempre marcadamente más grande la superficie superior o dorsal. Asimismo, la superficie dorsal o superior está dividida en dos partes, 2/3 anteriores y tercio posterior. Los 2/3 anteriores también se llaman porción oral, y el tercio posterior también se denomina orofaringia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos partes, entre los 2/3 anteriores y tercio posterior? Que en los 2/3 anteriores voy a encontrar papilas, las papilas gustativas. En cambio, en el tercio posterior ya no hay papilas gustativas, sino ¿qué cosa voy a encontrar? Encuentro folículos linfoides que se llaman las amígdalas linguales. Esa es la diferencia morfológica de cada una de ellas. Nuevamente, aquí tenemos las caras, la cara dorsal, la superficie dorsal de la lengua, 2/3 anteriores, múltiples papilas, tercio posterior, amígdalas linguales. El límite entre los dos es la disposición longitudinal de las papilas caliciformes que delimitan la V lingual o la B lingual, las papilas que se van a encontrar en los 2/3 anteriores de la lengua, en mayor cantidad las filiformes, las fungiformes de forma dispersa, las foliadas en las partes laterales y las caliciformes dándole forma a la V lingual o B lingual. Amígdalas linguales siempre en el tercio posterior de la lengua. Hablo con respecto a la fórmula dentaria. En la parte izquierda, dientes temporales, dientes de leche, dientes de los niños. Y en la parte derecha de la diapositiva, dientes permanentes, que son ya la dentadura del adulto. ¿Cuál es la diferencia? Primero, ¿qué tipos de dientes encontramos? Incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos tipos de dentaduras? Que los pacientes pediátricos o pacientes que tienen dientes temporales no tienen molares. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Después todos los dientes son igualitos. Entonces miren, comenzamos acá. Vemos los dientes temporales, dientes de leche. Vamos a tener 2 incisivos mediales, 2 incisivos laterales. ¿Qué más? Vamos a tener 2 caninos, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y qué más? Vamos a tener premolares. ¿Cuántos premolares son? 2. Si nosotros hacemos la sumatoria, 2 incisivos, un canino y 2 premolares, arriba y abajo tenemos 10 en la arcada dentaria superior, 10 en la arcada dentaria inferior. ¿Cuánto en total corresponde a la fórmula dentaria de los dientes temporales o dientes de leche? 20 piezas dentarias. En cambio, en el adulto, ¿qué cosa encontramos? Encontramos incisivos mediales y laterales, encontramos los caninos derecho e izquierdo, encontramos primer y segundo premolar para cada lado y encontramos primer, segundo y tercer molar. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos 16 en la pieza en la arcada dentaria superior, 16 en la arcada dentaria inferior, que hacen un total de 32 piezas dentarias. Esa es la diferencia entre ambos juegos de piezas dentarias. Las de la arcada superior inervados por el quinto 2, arcada inferior inervados por el quinto 3. Algo que también es importante recordar es la inervación de la lengua. La lengua tiene 3 tipos de inervación. Inervación motora, inervación sensitiva e inervación sensorial. Cuando hablamos de inervación motora, quiere decir aquellos nervios que se encargan de inervar a los músculos que forman la lengua y que le dan movilidad a la lengua, sacar la lengua, llevarla hacia arriba, hacia atrás, enrollarla. Todos los movimientos de la lengua, inervación motora. Luego dice inervación sensitiva. Inervación sensitiva se refiere a la inervación termoalgésica, es decir, temperatura y dolor. Si un paciente toma un café muy caliente, esa sensibilidad va a ser recogida por la lengua. Si consume algo frío, esa percepción de la temperatura también es dada por la inervación sensitiva. Si alguien se muerde la lengua, ese dolor que se genera también es captado por la inervación sensitiva. Muy diferente de la inervación sensorial, o también llamada gustativa, es decir, sabores. Muy diferente, percepción de frío, calor, dolor, que percepción de sabores. Y vean cada uno de ellos con un nervio específico. Comenzamos por la inervación motora.
La principal fuente de inervación motora para la lengua, ¿cuál es? Último par craneal, ¿cómo se llama? Hipogloso. El hipogloso, nervio motor de la lengua. Inerva a casi todos los músculos de la lengua, menos uno. ¿Cuál es? El palatogloso. ¿Y el palatogloso por quién es inervado? Es inervado por un plexo, que se llama el plexo faríngeo. Y este plexo faríngeo es inervado por el 9 y el 10. Luego viene la inervación sensitiva. Nuevamente, inervación termoalgésica. Frío, calor, dolor. Utilizamos la división que hicimos en el dorso de la lengua. 2 tercios anteriores, tercio posterior. 2 tercios anteriores de la lengua, ¿por quién son inervados? Nervio lingual, ramal quinto 3. Tercio posterior de la lengua, glosofaríngeo. Es decir, frío, calor y dolor de estas zonas es por el lingual y por el glosofaríngeo. Luego, inervación sensorial o gustativa. Sabores. Nuevamente, 2 tercios anteriores de la lengua, tercio posterior. 2 tercios anteriores de la lengua, cuerda del tímpano. ¿De dónde salía la cuerda del tímpano? Rama del nervio facial. Y el tercio posterior de la lengua, los sabores del tercio posterior de la lengua también son por el glosofaríngeo. Es decir, en el tercio posterior de la lengua, tanto la inervación sensorial como la inervación gustativa es por la misma rama nerviosa. ¿Qué sabor se percibe en el tercio posterior de la lengua? Sobre todo el amargo, que es el más que se percibe por esa zona. Y esto va todo a través del glosofaríngeo. Existen algunos nervios craneales, de los 12, que aparte de tener sus funciones sensitiva y motora, también tienen fibras neurovegetativas, ya sea para glándulas de secreción, ya sea para musculatura lisa, o ya sea para algún tipo de musculatura vascular o musculatura visceral. ¿Cuáles son esos nervios? Uno, el tercero. El tercero, ¿qué cosa hacía? Hasta ahora, lo que ya habíamos descrito del tercero. El tercero es el óculo motor. Es el que inerva al elevador del párpado superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor. ¿De acuerdo? Hasta ahora conocíamos esto. Pero ¿qué sucede? A través del tercero también pasan fibras que provienen de este núcleo, que se llama el núcleo parasimpático de Edinger y Westphal. ¿Qué cosa es? Es un núcleo que se encarga de controlar ¿a qué musculatura? Al músculo ciliar y al músculo esfínter de la pupila. ¿Eso qué quiere decir? Que estas fibras se encargan de producir la miosis. Por lo tanto, si un paciente tiene compromiso, lesión, compresión del tercer par craneal, ¿qué funciones se van a ver alteradas en ese paciente? Uno, la función motora de los oblicuos y de los rectos. Es decir, el paciente va a tener estrabismo. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar cuando tú agarras tu linterna y comienzas a estimular la pupila en este paciente? No se va a producir la miosis. Y esto va a través de este núcleo, a través de este tercer par. ¿Qué más? Imagínense que este es el nervio. En la parte periférica del nervio están las fibras parasimpáticas de este núcleo. Y en la parte central del nervio están las fibras motoras, las que inervan a los rectos y los oblicuos. Si el tercer par craneal tiene compresión extrínseca, ya sea por hipertensión endocraniana o de repente un aneurisma cerebral está comprimiendo el nervio, ¿cuál de las dos funciones se afecta primero? ¿Se afecta primero la inervación o el estímulo de la pupila o se afecta primero los movimientos de los rectos y oblicuos y el paciente tiene estrabismo? ¿Cuál de los dos se altera primero? Recuerden, ¿qué cosa está en la parte periférica? Las fibras parasimpáticas. Si algo comprime de afuera hacia adentro, primero se altera la función pupilar. Y después, recién se alteran los músculos de los rectos y los oblicuos. Segundo, par que